Bien, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridas amigas y amigos que están aquí en esta nueva transmisión de Coloquios para la Nueva Humanidad. Estamos de manteles largos porque justo en este mes de abril del 2025, donde estamos haciendo esta transmisión, este video, cumplimos un año de este esfuerzo colectivo en donde hemos estado charlando con seres sabios, con seres conscientes, con seres que están en su proceso de evolución continua, en su proceso de despertar y que como tal comparten y compartimos con todos los que nos ven y escuchan este proceso de cambio, de despertar, de ir para adelante. Y bueno, estamos de manteles largos también, porque parafraseando a Gurdjieff, me siento muy honrado porque estoy en esta ocasión, estamos en compañía de seres sabios. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Jacqueline Zapata Martínez, doctora en psicología y maestra en investigación educativa, fundadora de JUNAPQ, que es el Centro de Estudios Poético Educativos. Tenemos a la doctora Zulima García Falconi, que es también colaboradora de este hermoso y luminoso proyecto educativo. Tenemos al doctor Sergio López Ramos, que es el fundador del Centro de Estudios y Atención Psicológica del Sendo Teotihuacán y del Instituto de Investigaciones Hawái, y es autor e investigador. Y también tenemos al doctor Juan Manuel Malda Barrera, que es también escritor de incontables libros y artículos, investigador también. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y iniciando con la doctora Jacqueline, a quien agradezco nuevamente por el hecho de poder estar aquí con nosotros y haber posibilitado que nuestros distinguidos invitados estén aquí con nosotros. Doctora Jacqueline, aparte de darle la bienvenida, ¿nos puede platicar, por favor, qué es este proyecto educativo de JUNAPQ, que es el Centro de Estudios Poético Educativos? ¿Cuál es su giro? ¿Cuál es la propuesta educativa de fondo? ¿Cuál es la proyección educativa? ¿De qué trata el proyecto? Gracias, Rafael Álvarez, en principio por tan fina y noble invitación, y a todo el equipo de Horizonte Humano. Pues buen día para todos los aquí que compartimos el espacio virtual. Y pues lo que les puedo decir es que la proyección educativa tangible en posgrados como el doctorado en educación poética de UNADQ, Centro de Estudios Poético-Educativos, posgrados abiertos como este doctorado para impulsar la formación de profesores de distintos escenarios en pro de su cultivo como eminentes doctos en educación y poética, en lo cual he estado implicada por un buen tiempo. Tiene como fin en el fondo una invitación, la invitación a un viaje sagrado al corazón, vía la inmersión en la poesía contemplativa meditativa, y ello en pro de la incursión en lo innombrable, en el principio de todo lo que es vida. Se trata de un programa doctoral, en otras palabras, que anhela o está en pro del florecimiento de la poesía del corazón iluminado, de la poética del espíritu de paz, de la poesía de la luz, del amor divino, de la belleza suprema, de la bondad divina, del infinito potencial creador. En otras palabras, de ese potencial inherente a la poiesis celeste, dorada, sagrada. Un doctorado en educación poética, en resumen, en pro del cuidado de la salud, del cuerpo de luz y de la vida del espíritu, de la conciencia pura, divina. Y en todo ello, pues nos ayudan maestros excepcionales de sabiduría, en paideia y poética, el doctor Juan Malda, y por el otro lado, el doctor Sergio López Ramos, en torno a la salud de ese cuerpo de luz. En fin, es un doctorado en la poesía que es puro amor, sin muerte, lo eternamente real,
lo inefable, el principio del cielo y la tierra. Y bueno, este doctorado en lo más legible es un posgrado en la poesía de la educación del amor divino, en la educación de la gracia y la paz del corazón, y en la poesía del magisterio del Maestro Supremo, el amor divino. Además, en la maestría poética cósmica de la infancia y la juventud revolucionarias en sentido conciencial. Y el tinte, giro o soporte poético contemplativo de este posgrado doctoral es tangible en juegos de obras publicadas como Poiesis Educativa, Educación, Sabiduría y Libertad, o Educación Poética del Amor, Paz, Gracia y Educación, o Educándonos en la Paz del Corazón, libros que han querido reivindicar la educación mostrando su irreductibilidad a mera escolarización o a simple instrucción, y por el contrario, apuntando que cuando en efecto es tal, es sabiduría y libertad poéticas. Sabiduría que nace del corazón. Y a la par, otros juegos de publicaciones como La infancia es poesía, o Poesía Infancia, poesía que canta la tierra al cielo al sol, o Juventud, amor revolucionario, que han venido a reivindicar la maestría de corazón y de vida de los niños, niñas y jóvenes, quienes han llegado a este planeta para renovarle, para transformar el mundo y para recrear la historia. Y por otra parte, publicaciones en torno al magisterio, cual Ministerio de Amor, que han salido a la luz justo para reivindicar la tarea magisterial, profesoral, de quien es maestro de corazón, profesor, profesora que profesa verdad, la cual crea junto con quienes están en la misma encrucijada y posibilidad, que son los niños, niñas y jóvenes. Estos tres puntales, educación, infancia y juventud y magisterio, son el trasfondo legible de este posgrado. Y bueno, todos estos textos, libros u obras que les saludo y que están al fondo de la proyección educativa del posgrado, obras que humildemente, sencillamente dirigen la mirada hacia la luz del hilo dorado, del hilo sublime con el cual está tejido todo el universo, como diría el gran maestro poeta Sufi Rumi, el amor, hacia la luz de ese fuego al que nada que haya sido tocado por él, también parafraseando al maestro Rumi, permanece inalterable. Hacia ese amor sin muerte, hacia lo eternamente real, lo que no tiene nombre, hacia el principio del cielo y la tierra, hacia lo infinito, lo insondable, hacia la puerta de todos los misterios, hacia el pozo de agua que nunca se extingue por más que se emplee, como decía el gran maestro Lao Tse, hacia la luz del vacío eterno, hacia lo inefable, hacia allá dirigimos la mirada. Y sí, hacia la luz del vacío, de la energía, de la fuerza en virtud de la cual se origina toda la materia. Como diría Max Planck, ya en el siglo XX, Lao Tse lo dijo siglos atrás. Bueno, fuerza consciente e inteligente hacia la red primaria de energía que conecta nuestra biología, el mundo y el universo entero, hacia la fuente de la que procedemos, hacia el ontanar que nos sostiene en grandioso sostén cósmico en la tierra, hacia el cielo que nos ampara, hermoso amparo celeste, y hacia el más bello espejo, hacia el todo supremo, el Tao eterno, la matriz divina. Porque sí, lo que no tiene nombre es la madre de todo lo que es vida, el pozo de agua inextinguible, infinito. Hacia la luz de ese poderoso torrente dirigimos la mirada, dirigimos la proyección, frente al que nadie o casi nadie puede estar o permanecer de frente. Si bien grandes maestros poetas místicos sí que han podido verle, oírle, sentirle, vía el despeje previo de todo velo. Maestros poetas contemplativos como San Juan de la Cruz, quien con excelsos versos, poemas que destilan la más bella poesía, nos deja entrever lo que en momentos cumbres vio cuando escribía, por ejemplo, y permítanme recordar algunos
versos de algunas de las estrofas cuando escribió Entréme donde no supe. Y quiero recordarlo para dejar entrever hacia dónde va esta proyección. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando ahí me vi, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El que ahí llega de vero, de sí mismo desfallece, y cuanto sabía primero, muy bajo le parece. Y su ciencia tanto crece, si se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los teóricos epistémicos y más arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega a su saber, a no entender, entendiendo toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia que este sumo saber que no hay facultad ni ciencia que la puedan emprender. Pero quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia, y es obra de su clemencia hacer quedar, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y bueno, ojalá que los doctorantes de este posgrado tan singular y sin lugar aparente, porque es el vacío primordial nuestro lugar, am, podamos quedar algún día no entendiendo toda ciencia trascendiendo. En fin, Qué que la... hermoso, doctora Jacqueline. Lo que a mí me sucede con lo que usted está hablando, seguramente a varios les sucederá, es que como yo siento como si estas palabras se van no a mi consciente, sino a mi subconsciente, a la memoria implícita. Entonces, este conocimiento, esta sabiduría se va impregnando, se va impregnando. A mí lo que me gustaría, aprovechando que tenemos aquí al doctor Juan Malda también es, y ahora regresamos un poco al porqué de FUNAPU. Me gustaría saber, doctor, desde su perspectiva, desde lo que es la sabiduría eleucina, si nos puede compartir, por favor, qué sentido tiene, para qué necesitamos en esta nueva humanidad que estamos esforzándonos por crear entre todos nosotros a los poetas educativos. Porque estas palabras de la doctora Jackie, de esta poesía tan hermosa, son urgentes en estos tiempos que los pudiéramos llamar que de penuria, finales, fin de un ciclo, principio de otro. ¿Por qué es tan importante esto que nos transmite la doctora Jackie y lo que se transmite en estas palabras y en este proyecto tan luminoso? Muchas gracias, Rebel. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y también nada más les quiero advertir, yo no soy ningún sabio, si fuera un sabio no hablaría tanto, y hablo mucho, lo que denota poca sabiduría, pero cuando menos trato de ser sincero en mis palabras, y les podría decir que con lo que ahorita tú me preguntas, Rafa, pues mira, la poesía, como en algún momento espero que podamos profundizar, es un término muy interesante que nos obliga a, a ver qué significaba en su origen, ¿verdad? La palabra poesía viene de un vocablo griego que es poiesis, y como tú ahorita hablaste de leusis, pues esto nos está llevando a las raíces de nuestra cultura. Aquí primero unas palabras, ¿no? Cuando me refiero a nuestra cultura, me refiero al ámbito de lo que hemos aprendido dentro de esta sociedad. Y alguien podría argumentar que si yo estoy hablando del origen de esta cultura y me estoy remitiendo a los griegos, pues ¿dónde quedan los antiguos pueblos mesoamericanos, de los que nosotros también descendemos?
o los antiguos pueblos de África, de donde descendemos, porque a final de cuentas incluso el origen de nuestra propia humanidad viene de África. ¿Dónde queda todo eso? Pues desgraciadamente ese es uno de los problemas de esta cultura. Esta cultura está llena de olvido y ese olvido niega muchas cosas y sin embargo, de manera paradójica, aunque ya verán que ni tanto, el profundizar en las raíces de el sistema con el que se transmite nuestra cultura, que es el lenguaje, nos va a llevar a la necesidad de comprender una de las raíces del lenguaje que hablamos, en este caso el español, que no es ni más ni menos que el griego. Y cuando veamos lo que algunos términos como poiesis quieren decir, pues veremos que eso es una puerta para que nos aproximemos a esas otras ramas de nuestra condición humana que se cultivaron en otros pueblos y que aquí son negadas. Por poner el ejemplo, la poiesis tiene sus paralelismos en las lenguas mesoamericanas, pero también en las antiguas y diversísimas lenguas que se hablan en África y al final nos están hablando de la mismísima condición humana. Entonces, la poesía, usualmente nosotros la ubicamos como algo relacionado con un texto, pero si nos ponemos a ver las raíces de la poesía y recordamos a los antiguos bardos, sabemos que los bardos simplemente decían la poesía, no la leían. La antigüedad más remota de la humanidad estima muchísimo el lenguaje hablado por encima del lenguaje escrito. Y ahí viene una de las características profundas de la poiesis. Poiesis, ya ahora sí ya hablaremos del término, quiere decir creatividad, ni más ni menos. Y la creatividad es una peculiaridad humana. Pero hay que decir algo, los griegos también hablaban de la creatividad en la naturaleza y la creatividad en la naturaleza era una cualidad intrínseca a la physis. La palabra physis quiere decir naturaleza. Entonces, ¿por qué distinguir a la poiesis de la physis? Ah, porque mientras que en la naturaleza, esa creatividad que no significa otra cosa que permitir que algo sea, esa creatividad de la naturaleza que nosotros constatamos cuando, por ejemplo, asistimos a cualquier nacimiento, ya sea de una planta, de un animal, de quien quieran, esa creatividad en el ser humano se da a través de las peculiaridades y limitaciones de lo que nos constituye como humanos. Y una de esas limitaciones es precisamente la palabra y otra de esas limitaciones son nuestras manos y nuestra mente. La poiesis se da cuando asistimos a la obra de un carpintero. También la poiesis se da cuando asistimos a la obra de un escultor o de un pintor o de un músico o a los procederes de un médico o a la poesía, como la entendemos, y que aquí tuvimos una muestra hermosa cuando Jackie nos recordó a San Juan de la Cruz. Entonces, la poiesis es creatividad, pero creatividad humana. Lo que quiere decir que la physis, que en sí misma es creativa, en el ser humano se expresa a través de las peculiaridades humanas y esas peculiaridades humanas son las de la poiesis. Eso quiere decir que la única distinción entre la creatividad de la naturaleza y la humana es la pequeñez de la creatividad humana. O sea, ¿sí se dan cuenta? Ujú. Por eso aquí yo también quisiera decirles algo.
En mi caso me atrevo a hablar con ustedes porque, eh, pues, procuro en la medida de lo posible ceñirme a las limitaciones de mi condición humana. Y por eso, les digo con toda sinceridad, yo no me considero un sabio, pero de ninguna manera, pero sí me considero un amateur. El término quiere decir amador. Digamos, amo lo que se va revelando a través del conocimiento o de la sensibilidad. Y pues yo lo que les podría ir transmitiendo aquí, conforme avance la plática, pues son esas revelaciones. Ahora, ya nada más para terminar, les diría una cosa. Yo lo que quisiera más adelante, si hay tiempo, desarrollar, es esta paráfrasis de un poeta del siglo XVIII-XIX, que fue Friedrich Hölderlin, en donde él, en un poema muy hermoso que se llama Pan y Vino, en un fragmento dice: ¿y para qué poetas en un mundo de miseria? Y yo parafraseé diciendo: ¿para qué poesía en un mundo de miseria? La diferencia está en que Hölderlin enfoca la atención en los poetas, vamos a decir, los que ejercen la poesía. Y yo aquí enfoco la atención en la poesía misma, la capacidad creativa del ser humano. Ahora, ¿a qué me refiero con la miseria? Bueno, yo creo que no tengo que hablar demasiado del tema. Basta ver a nuestro alrededor. Basta, por ejemplo, escuchar a Donald Trump, o todavía mejor, para darnos una cuenta más cabal de lo que significa la miseria, ver lo que hace y dice Elon Musk. En este caso, estamos viendo la miseria en su mayor expresión. Seres centrados en sí mismos, que son ciegos a que su existencia depende de lo que no son, del entorno, pero que en su imbecilidad, porque no estoy diciendo una grosería, sino simplemente los estoy describiendo, en su imbecilidad son incapaces de darse cuenta que están inmersos en algo que los rebasa, y en su inmensa imbecilidad se creen autosuficientes cuando son extraordinariamente dependientes, más que nadie. Por ejemplo, Elon Musk depende de la esclavitud para existir. Sin estar diciendo groserías, sino simplemente describiéndolo, es un parásito en el peor de los sentidos. Parasita, además, a los más débiles. ¿Para qué? Para engrandecer sus sueños malsanos de poder. ¿Cómo no va a ser miserable un mundo así? ¿Cómo no va a ser miserable un mundo en donde la carencia es abundante? Fíjense qué cosa tan interesante y tan paradójica. Vivimos en un mundo donde la carencia abunda. ¿Pero por qué abunda la carencia? Porque seres subnormales como Elon Musk, ¿y por qué digo subnormales? Porque no tienen la característica normal del ser humano de ser empáticos. No tienen empatía, de ninguna manera. A lo mejor tuvo un poquito, pero se encargó a lo largo de su existencia de extirpar cualquier vislumbre de empatía para poder engrandecer su ego. Entonces, esa acumulación de cosas, de objetos, de energía para engrandecer un ego insaciable y vacío es lo que genera en el mundo miseria.
Pero es que no nada más está Elon Musk, están todos los oligarcas del mundo. Y eso no es sino el fruto amargo y más acabado de una modalidad de organización social que se funda en la ideología del capital. Es decir, estamos en un mundo de miseria que ahora más que nunca está seguro de que no hay mayor salida que seguir hundiéndose en la miseria. Bueno, pues ahí viene la gran pregunta. ¿Para qué poesía en un mundo de miseria? Fíjense bien. Claro, y pues muchísimas gracias, doctor, por esta introducción. Y bueno, como bien indica, conforme vayamos desarrollando esta conversación o alguna conversación posterior, iremos ahondando cada vez en esto, intentando responder. A mí lo que me gustaría ahora preguntarle al doctor Sergio López, doctor, desde su perspectiva como practicante Zen, como creador de espacios en pro de la formación de especialistas en el cuidado del cuerpo, de la salud, en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra energética, física, mental, emocional, y como colaborador también de este espacio tan luminoso de JUNAPCU, en donde se está preparando a seres cada vez más despiertos desde esta perspectiva que nos acaba de hablar el doctor Juan Malda y la doctora Jacqueline. ¿Usted qué nos puede participar, aunque sea de manera muy somera, muy rápida, desde su perspectiva en el cultivo, en el crecimiento, en el desarrollo de esta nueva humanidad, de esto que al parecer está surgiendo? Sí, bueno, muchas gracias, Rafael. Con mucho gusto. Mira, yo quisiera dar un pequeño contexto, muy breve, que es lo que está atrás de nuestra propuesta. Las revoluciones en México, 1810, 1810, 1910, la Revolución Americana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, esas revoluciones para nosotros han fracasado porque no nos dieron ningún nuevo ser humano. Se repitió lo mismo, volvieron a hacer lo mismo y aparecieron solamente más grupos de poder, más gente rica, en fin. Entonces, con ese antecedente nosotros nos preguntamos en 1981 y luego en el 85, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos aportar para esta humanidad, para formar nuevos seres humanos? Entonces lo que hicimos fue preguntarnos si lo que había de ofertas para construir seres humanos era suficiente. Y nuestra respuesta fue que no. Entonces había que reconsiderar que este ser humano, o sea, con todos estos atributos históricos y con todo este proceso de artes y de cultura y de comida y de procesos de recreación y tecnología y ciencia, podíamos aspirar a ser seres humanos luminosos. Podíamos aspirar a ser seres que pudieran ayudar a guiar nuevas formas de vida, que pudiéramos innovar en el cuerpo, que pudiéramos vencer la condicionante cultural y la colonización de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Entonces decidimos pensar de otra manera y dijimos, tenemos que ir a nuestro origen, nuestra raíz como pueblo, y buscar formas y maneras que pudieran enriquecer esta nueva mirada. Fuimos buscando y hasta llegar a encontrarnos con la meditación Rinzai. Y en nuestra meditación Rinzai encontramos que hay un asunto que es la armonía y que es el equilibrio, el interior del cuerpo y la paz de esta mente. Y poder aquietar el pensamiento de la idea del sufrimiento. O sea, entonces, de encontrar que el origen del sufrimiento humano está en los deseos y que una vez teniendo algo que se desea, se sufre porque se quiere más, se sufre porque se quiere cuidar lo que se tiene, se sufre porque se puede perder. Entonces, este origen del sufrimiento nos llevó a plantear cómo hacemos que se venza la condicionante de una manera de sufrimiento y que no permite que se construyan seres humanos con otra posibilidad.
Entonces, desde esta perspectiva empezamos a hacer una propuesta que pudiera permitir que la gente se encontrara en su cuerpo, que encontrara su verdad personal, digamos, que encontrara su forma y manera de ser en este tiempo y en este espacio que le ha tocado vivir, sin odios, sin rencores, sin reclamos. Como mexicanos, por ejemplo, no desatar ninguna condición de reclamo, sino decir, a ver, esto es lo que tenemos en nuestro tiempo, esto es lo que nos tocó, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos construir. Entonces, a partir de ahí, empezamos a construir espacios. Hicimos un centro de atención para niños y un jardín de niños. Y luego hicimos un centro, que es este centro de meditación, Rinzai, y hicimos un instituto donde tenemos un doctorado y una maestría, y pronto tendremos 2 carreras para poder formar personas. Entonces, esta maestría que es en cuerpo y salud, y este doctorado que es en lo que se llama estudios transdisciplinarios del cuerpo, para buscar opciones. O sea, una es buscar una pregunta de cómo se enferma una gente, cómo enferma de cáncer, cómo se enferman de crónicos degenerativas y cómo han perdido el sentido de la vida. Y el otro, el doctorado, es cómo hacer propuestas de prevención, cómo hacer propuestas que puedan permitir que la gente no se pueda enfermar o pueda encontrar su salud. Y ahí nos enfocamos. Entonces, el objetivo es trabajar con el proceso de construcción corporal. Entonces encontramos que los individuos, esto nos lleva desde los años de 1990 a la fecha, entonces investigamos miles de personas con casos de cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, artritis, Alzheimer, Parkinson, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de estómago, en fin, pulmones. Este tipo de estudio permitió encontrar que hay un proceso de construcción que hacen los seres humanos. Y ahí en ese proceso de construcción tiene que ver no solamente esta idea de decir que son las emociones, o que es la comida, o que es el contexto, o que es el medio ambiente, o que es la contaminación, y que son las redes que te intoxican, y que el salmón y el pescado marlin te llenan de mercurio, sino que es un proceso más complejo, donde podemos entender que no hay un crecimiento espiritual de la humanidad. Por eso dijimos, tenemos que buscar formas y maneras que podamos dar solución y prevención de algunos problemas de orden, de salud, de crecimiento. Y muchas personas no encuentran su sentido. Los índices y estadísticas de suicidio, de enfermedades. En México, por ejemplo, el número 1 es el infarto al corazón. Y encontramos que el infarto al corazón es la pérdida de la alegría de vivir. Con todos los que hemos estudiado sobrevivientes de infarto, todos perdieron en un momento de su vida la alegría de vivir. Y tiene que ver con que muchos de ellos son hipertensos previamente. Y aparte no solamente por ser hipertensos, sino porque alguien los decepcionó, alguien los defraudó, alguien los abandonó, algo pasó ahí. Entonces tenemos que desde esta perspectiva que nosotros conjugamos entre el Rinzai, la meditación Rinzai, la idea de volver a nuestra raíz, recuperar forma y tradición de curarnos con plantas, la idea de hacer una práctica de ejercicios que pueda permitir hacer que haya un equilibrio en el interior, cuidar lo que comemos, cuidar lo que pensamos y cuidar lo que hacemos. Cobrar una conciencia superior de no solamente sobrevivir, romper esta idea de la sobrevivencia y poder lanzarnos, como estamos haciendo, a poder construir nuevas posibilidades en nuestro espacio corporal, con nuestro espacio corporal. Pues entendimos que hay un individuo que habita el cuerpo. Yo, Sergio, habito este espacio corporal. Pero este espacio corporal, ¿cómo lo trabajo? Lo destrozo, lo cuido, le doy de comer cosas que no sirven, abuso con el alcohol, abuso con el sexo, abuso con la violencia, o regulo sus procesos y conservo un estado de salud y un equilibrio que me permite desarrollarme espiritualmente. Porque entonces, de otra manera, en el caos no es posible, aunque la física cuántica diga que es un orden de ese caos, no se puede desarrollar un individuo en estos tiempos, así. Entonces, el problema para nosotros es cómo entender que hay un equilibrio y una armonía, pero la puedes alcanzar aquí y ahora, en este momento, en este tiempo, en este cuerpo, en este espacio donde vives, en esta geografía, en esta cultura, sin desarrollar ningún odio, ni reclamos,
ni gastar energía en decir que una vida mejor o era peor. No, este espacio es el que nos tocó, nosotros partimos de esa idea, aquí estamos, este espacio nos tocó y aquí vamos a construir nuevas posibilidades para la condición humana, nuevas posibilidades para desarrollar un individuo que sea más sano, que sea longevo. Queremos que viva 110 años, queremos que viva bien. Hemos estudiado a los longevos en México y todos ellos, los que tenemos estudiados, todos dicen, gracias por cada día, gracias por las enseñanzas, gracias por el día. Ellos hacen eso todos los días. Entonces descubrimos que la gratitud es un elemento fundamental para la condición de la sobrevivencia. Y no hacer solamente la sobrevivencia, sino hacer un trabajo que haga una mejor calidad de vida en las personas. Y estas personas de 95, 100 años que hemos estudiado, nos dieron una clave muy importante. No se atoraron en ningún pensamiento de odio, de reclamo, de inconformidad, sino que dijeron son enseñanzas de la vida siempre. Y vivieron y viven con una familia armoniosa, viven con una forma de calidad que no tienen ninguna cirugía. El criterio era que no tengan cirugía, que no tomen medicamento y que no tengan ninguna enfermedad crónica. Y los hay. Entonces, eso nos llevó a plantear que sí hay esperanza de construir nuevas formas. Por eso cuando me dijeron de tu programa, de Jacqueline me contó, dije sí, con mucho gusto, porque aspiramos a eso, a que hay una luminosidad nueva para las personas, una posibilidad de esperanza, de cómo construir una forma de vivir que pueda permitirte disfrutar tu condición y desarrollarte espiritualmente. Creo que eso es lo que podría aportar Rafael así en concreto, para desde dónde podríamos nosotros hacer y estamos haciendo nuestro trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Justo ahora que usted está comentando acerca de esto, sí, en efecto, entre menos reclamo, entre menos animosidad malsana exista en la vida, hablando desde la experiencia directa, porque justo internalizando lo que usted comenta, iba yo recapitulando algunas etapas de mi existencia actual, y sí es cierto, a menor reclamo, más luminosidad. Y no Sí. es ¿cómo decirlo? Esconder la cabeza como avestruz, negando la realidad oscura que pueda haber afuera o no oscura o como sea, es simplemente desde mi circunstancia concreta de vida, con la situación actual, con la familia, con los seres que están a mi alrededor, con la circunstancia de vida, sin reclamo, con humildad, pero sí con mucha intención, con mucha fuerza, con mucha animosidad, con todas mis capacidades, sacar lo mejor de mí mismo, porque siendo yo ese cambio que quiero para el mundo, pero para mí, desde ahí empieza esa semillita, ese germen, esa, esa situación de vida que cambia. Es la mejor manera que tengo yo desde mi experiencia directa con sus palabras y desde las palabras de la doctora Jacqueline y del doctor Juan, eh, como de también internalizar y manifestar lo que yo siento y pienso de las palabras que ustedes nos comparten. Y a mí me gustaría ahora, a partir de todo, de estas palabras que hemos estado compartiendo, eh, ir un poco más allá. También, perdón, también tenemos a la doctora Zulima García. Perdón, doctora, usted desde su perspectiva, desde las cosas que usted ha desarrollado también como parte de este proyecto tan luminoso de JUNAPQ y los proyectos que usted también tiene a nivel individual y colectivo, ¿qué nos puede compartir al respecto? Y bienvenida nuevamente, querida doctora Zulima. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Jackie su animosa presentación de mi persona. Vengo solamente como acompañante, pero puedo comentar que desde mi experiencia como docente dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, impulsamos, como siempre esto se hace en grupo, ¿verdad?
relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, pero en los últimos años nos dimos cuenta que había algo que no permitía justamente esta igualdad, y eso que vimos, que vislumbramos, fue que no poníamos en el centro los cuidados o el cuidado como una presencia, como un tipo de relaciones que cuestionaba todo lo que hacíamos los seres humanos, porque además la cuestión del cuidado viene desde la prehistoria, pero también como seres neoténicos que somos, ¿no? Gente que necesita de otros para poder sobrevivir. Eso somos. Entonces, el cuidado es como este cemento recordando a un sociólogo que está ahí pegándonos, pero tenemos que visibilizarlos en esta sociedad capitalista en la que estamos. Entonces, eh, eso bueno, yo como docente es lo que he hecho, justamente ir visibilizando aquellos aspectos de los cuidados que la verdad podemos encontrar de diversas formas expresándose, como aquí. La verdad agradezco un montón la oportunidad de la doctora Jackie, como por haberme invitado y darme cuenta de que finalmente en cada una de las expresiones que estamos escuchando está esta meta de alcanzar los cuidados como un vínculo, ¿no?, muy fuerte entre los seres humanos para salir de este hoyo existencial, social, en el que estamos inmersos hoy día. Hasta aquí dejo mis comentarios y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora, por su participación aquí con nosotros. Y bueno, doctora Jackie, considerando lo que nos han estado comentando los doctores Sergio López y Juan Malda, lo que nos ha dicho la doctora Zulima, sus palabras previas, eh, ¿qué podemos hacer desde nuestra perspectiva, desde desde este esfuerzo, desde estos tiempos tan difíciles que nos están tocando, que nos está tocando vivir, pero al mismo tiempo, como decía también el doctor Sergio, eh, que nos dan esa posibilidad desde lo concreto, desde nuestra realidad concreta, de salir adelante? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por dónde ver la luz en este túnel por el que transitamos? ¿Usted qué opina, doctora? Pues relevante y trascendental pregunta. De pronto te puedo decir que a través de la propuesta de POIS educativa, de educación poética del amor, de paz, gracia y educación, textos que vienen a reivindicar la educación y que nos llevaron a sustentar que la educación, cuando en efecto es tal, es sabiduría y libertad, es sabiduría que nace del corazón. Por ahí fuimos encontrando precisamente una, una salida, pues creo que muy propia para el ser humano, muy digna, y es la que tiene que ver con haber encontrado que la educación, cuando es tal, es cuidado de la salud y de la vida, como bien trabaja, o más que bien, maravillosamente Sergio López, o como el doctor Juan, que trabaja en lo más profundo todo el cuidado de sí, desde la sabiduría eleusina griega. Hemos encontrado que si vamos siguiendo la metáfora de la educación como poesía, ¿por qué? Porque es inspiración, es don, es hallazgo por gracia divina, porque
La poesía per se es revolucionaria en sentido expansivo conciencial. Y así es la educación. Cuando la educación en efecto es tal, es revolucionaria por naturaleza también. Y entonces esto apunta a que la educación es liberación, no sin más o por principio sí, de ese exterior que oprime, pero podemos ir encontrando también el camino después de ello, que la liberación que compete al ser humano, la liberación más profunda es la liberación interior, porque ella va hacia la libertad más grande, hacia la libertad de conciencia expandida, la libertad no del yo, del ego, sino la libertad más grande, como diría San Juan de la Cruz, la libertad del espíritu creador. Y ahí está una salida maravillosa. Entonces, si vamos previendo que la educación, cual poiesis, cual creación, es un obrar que obra cada vez en cada trazo, en cada movimiento, y que su carácter poético la constituye en monumental obra de arte, en monumento vivo, entonces ahí nos vamos siguiendo el hilo y encontramos que cual poiesis, cual poesía, la educación puede devenir poema. Y el poema único e irrepetible al que hemos apuntado es al de la creación de la propia vida como auténtica obra de arte. Una obra no de museo, sino una obra vital, de arte entonces, pero no sin más un arte estricto, sino de arte conciencial, espiritual. Y entonces, pues estos textos de sustento a la propuesta y a la proyección educativa, pues van vinculando esa poiesis al potencial más puro, aquel que brinda el poder de trazar, de proyectar, de crear, de esculpir la belleza de la propia vida, todo un ars poético contemplativo. En suma, puedo decir de pronto que la proyección educativa que hemos compartido en la formación de maestros y doctos en educación es un regalo que de pronto encontramos, un regalo que hemos venido compartiendo con los protagonistas de esa formación, compartiendo con las ayudas excepcionales e incondicionales del doctor Juan Malda, al cual le agradecemos infinitamente, y a la par del doctor Sergio López Ramos, entre otras bellezas de personas que vienen y dan por ese corazón tan enorme que tienen. Es un regalo, y me gustaría decir regalo en sentido del maestro poeta Sufi Rumi. Él escribió un poema y quiero leerlo, porque cuando vamos acercándonos a esta poesía contemplativa, vamos encontrando esa salida en este mundo. El regalo, así dice: no tienes ni idea de cuán difícil me fue encontrar un regalo para ti. Nada me parecía correcto, y eso se lo decimos a todos los seres humanos. ¿Cuál es el punto de traer oro a una mina de oro o agua al océano? Cualquier cosa que pudiera imaginar era igual que traer especias a el oriente. Ni siquiera parecía buena idea el traerte mi corazón. Y ahí está hablando pues el gran maestro, el maestro supremo, el puro amor, y lo hace resonar el gran maestro poeta Sufi, ¿no? Rumi: ni siquiera parecía buena idea el traerte mi corazón y mi alma, pues los dos ya te pertenecen, así que te traje un espejo. Ojalá que el doctorado en educación poética haya sido un espejo para quienes se han formado en él. Mira tu reflejo y recuérdame cada vez que lo hagas. En fin, que este regalo expreso, plasmado en estas obras educativas, nos llevan a encontrar que la educación es amor, amor como poiesis, es decir, poiesis como la causa de que lo que no es sea lo que sea, pase del no ser al ser. He ahí el tinte griego y la resonancia del banquete de Platón. Y en efecto, poiesis es la dimensión más vasta de la creación, la potencia más fértil del alma. Y entonces podemos decir que la poiesis conecta con la dimensión esa más vasta de la creación, y ahí resuena Aristóteles, pero sí le podemos agregar: conecta con la poiesis celeste, dorada, sagrada, divina, aquella que nos deja apreciar que crear infinitamente es la excelsitud más invisible, más inaudible, más impalpable de lo innombrable, de lo que no tiene nombre, del principio del cielo y la tierra.
tocar, rozar lo innombrable es imposible, pero la poesía nos ayuda porque la poesía es la incursión en lo innombrable, como decía Tomás S. Eliot. En fin, que apreciamos y cabe apreciar para encontrar esa salida que crear es un juego cósmico, un juego creador de luz. La creación, la poiesis celeste es luz manifiesta. Crear luz, crear vida es el propósito del universo. Divino poema es la creación divina. Emana poesía magnificente, poesía que irradia en cada ser con vida. Aquí en especial, en la Tierra, en el planeta, en cada homo lumínico. Sí, el potencial puro, perdón, está dentro. La energía creadora es lo propio de cada una de nuestras células, está en el ADN. Cuando quienes se forman con nosotros encuentran que ese potencial que de manera extraordinaria lo trabaja Juan Malda desde la paideia griega, nosotros por acá desde la poiesis, ese potencial está en nuestro ADN. Entonces, la educación del amor cual poiesis lleva por el camino del dulce encuentro. Vía la paz cultivada en el interior más puro, el corazón al encuentro de que se es portador del amor más puro, del más puro amor, al reencuentro de aquello que el maestro poeta Sufi Rumi, mi gran maestro, nos deja entrever en estos versos. Y es lo que aprenden nuestros estudiantes. Naciste con potencial, naciste con confianza y bondad, naciste con sueños ideales, naciste con grandeza. Naciste con alas. Imagínense que todos los seres humanos encuentren eso, que nacieron con grandeza, con potencial, con confianza y bondad, con sueños ideales, con alas. Por ende, el verso que sigue es, no estás destinado a arrastrarte. Tienes alas, aprende a usarlas y vuela. Y eso es lo que hacen los doctorantes. Aprenden a usar sus alas y crear tesis magnificentes, creadoras de nueva tierra y de una nueva humanidad. Entonces, con ese hallazgo, ya no se puede actuar insignificantemente. Ya fuera del extravío del mundo, de la civilización occidentalizada, por la cual las enseñanzas de Juan Malda nos llevan de manera extraordinaria a encontrar ese extravío que injustamente lleva a la pérdida de la memoria, y no solo histórica, sino cultural, y hasta celular y vital. Y ahí las enseñanzas de Sergio López nos llevan a encontrar cómo esa pérdida de memoria celular y vital y hasta cósmica nos han dejado en la esclavitud humana mental, emocional y hasta espiritual quebrantadora, por cierto. Pero no, con el hallazgo de que se es creador, con el reencuentro de la propia naturaleza, la luz, con la fuerza cósmica interior para propagar la creación. Cabe en principio agradecer, como bien dice Sergio López, con tal reencuentro de que se es más que polvo de estrellas, de que se es semilla estelar, de que se es creador tal cual la fuente, la conciencia alcanza su potencial divino. Y ya no se puede ser preso de las circunstancias del mundo. Se es portador del don más excelso, así que cabría corresponder. El sueño no es tan imposible, por ende cabe hacerse cargo. Y esta educación del amor como poiesis, entonces, gira en esa dirección a través de la cual trata de rozar, de bordear osadamente, humildemente, el misterio de la luz del amor, la real sabiduría, aquella que se revela como un sol radiante y en su iridiscencia permite ver lo invisible, lo supremo. Real sabiduría tan propia de la luz del Maestro Supremo, el amor, amor que llega desde más allá de las estrellas, vacío, trascendente, puro, de belleza inimaginable, y quien purificado por su fuego lo descubre en su corazón, recibe los mayores secretos, se le revelan los mayores misterios y obviamente ya no se puede ser víctimas de las circunstancias. Ya no soy yo y mis circunstancias, sino soy yo, no mis circunstancias. Bueno, yo no en sentido egótico, sino Ujú. en ese otro sentido. En fin, que lo que les quiero decir es que esta proyección de alguna manera está en pos de esa educación del amor divino y que podríamos decir, oh, pues sí es un sueño en la tierra. Pero cabría decir que como para la humanidad el viaje sagrado al corazón es imprescindible,
para despejarlo de todo polvo y suciedad y luego ver la luz ahí interna y encontrar que es homolumínico y que se puede crear una realidad que no duela, pues esta educación es urgente en pos del cultivo de una nueva tierra en la cual pudiera renacer una nueva humanidad, una humanidad consciente, con corazón abierto, puro y espíritu floreciente. Creo que ahí estaría una salida, dado el hallazgo de la luz que en el fondo se es. Muchas gracias, doctora Jacqueline, por estas palabras tan animosas que infunden entusiasmo. Yo ahora quiero hacer como una pregunta abierta, abundando un poco más en esto que hemos estado comentando. Para los doctores Juan y Sergio Zulima, de todo esto que nos comparte la doctora Jacqueline y que hemos estado hablando, entonces quiere decir que todavía hay esperanza. Quiere decir entonces que estamos llamados en estos tiempos tan aciagos a que desde nuestras muy humildes circunstancias y situaciones de vida, sí tenemos esperanza entonces de hacer algo nuevo, de nosotros desde nuestra introspección, desde nuestro trabajo interno. Si queremos, sí podemos. ¿Ustedes qué opinan? Eh, sí, sí existe todavía en nosotros, en esta ánima humana, en este cuerpo encarnado, pero con esta conciencia y con esto que vive adentro de estos cuerpos. ¿Y hay esperanza todavía? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pudiéramos compartir desde nuestras perspectivas como individuos y también desde nuestros proyectos? No sé si Ah, quieras que diga algo breve. Mira, adelante. la palabra esperanza no me gusta y voy a decir por qué. Implica esperar. Esperar es algo que ya está ahí y que tarde o temprano llegará. Y según yo, eso es confundir el tiempo con el espacio, que es algo muy frecuente desde hace milenios. El tiempo fluye de manera constante, continua, y lo que viene en el futuro son puras sorpresas. Siempre son sorpresas. Entonces, yo, por ejemplo, recuperaría lo que dijo hace un momento el doctor Sergio López en torno a la gratitud. El simple hecho de despertar un día y darnos cuenta que estamos vivos es suficiente fuerza para darnos gratitud y después es suficiente recordatorio para enfatizar nuestra atención. Vivimos en una época miserable porque realmente lo que carecemos es de atención. En primer lugar, no estamos atentos a nuestras capacidades, pero además no estamos atentos a nada más que lo que nos imponen. De allí, por ejemplo, el uso del celular, que es, a mi juicio, la última encarnación más acabada de la falta de atención. En el celular estás con la atención totalmente anulada y se te olvida incluso que hasta las circunstancias más riesgosas las puedes enfrentar porque tienes capacidades, estás distraído. Entonces, más que esperanza, yo pienso que lo que necesitamos es atención. Atención primero hacia nuestro interior, lo cual nos da confianza. O sea, yo cambiaría la palabra esperanza por confianza. ¿Por qué confianza? Porque en nuestro interior hay un potencial que siempre nos brindará un descubrimiento. Ese potencial solo se revela
en la medida en que nos enlazamos con lo que no somos. Al decir lo que no somos es los otros, como otros humanos, pero aún más. El aire, el cielo, las plantas, los animales, todo lo otro. Esa otredad nos enlaza con lo que va más allá de nuestro ego. Y es lo que le da sentido a la vida. Y aquí hay algo muy interesante. En nuestra condición humana, ya la doctora Zulima lo enfatizó y debo decirles que ella es mi maestra en que mi falta de atención no me había hecho ver que uno de los fundamentos de la atención se expresa en el cuidado a los otros. ¿Quiénes son esos otros? En principio, nuestros prójimos, en el sentido de próximos, la gente que nos rodea, que usualmente pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, pero es que nuestros próximos no son nada más ellos. Es el aire que respiramos, son las plantas que allí están y nos dan alimento, y todo eso merece cuidado. El cuidado es la puerta abierta de nuestro interior hacia el exterior. Y eso nos puede revelar lo que va más allá de la pequeñez de nuestros confines. Para hablar en términos más sencillos, la trascendencia constantemente está allí aguardándonos. Lo único que necesitamos es atención. Por eso yo pienso que no es tanto una cuestión de esperanza como de atención. Y ya nada más para terminar, les leería solamente pequeñísimos fragmentos de Hölderlin, porque fíjense bien, por ejemplo, hay un poema que se llama Patmos, y recordemos que Patmos fue el lugar donde el profeta Juan escribió el Apocalipsis, o sea que está hablando de algo aterrador, el fin del mundo, de los tiempos. Y dice en las primeras líneas de este poema, que indirectamente se refiere al Apocalipsis, nunca menciona a Juan, ni mucho menos, pero está como una especie de sombra proyectada constante. Y vean lo que dice Helderlin, dice, cercano está el Dios y difícil es captarlo, pero donde hay peligro, crece lo que nos salva. Yo pienso que eso es muy apropiado para tiempos aciagos como este. Efectivamente, aún en medio de este mundo de miseria, está la totalidad rodeándonos y está nuestra atención, que es precisamente lo que nos saca del peligro. El peligro es cuando nos dejamos arrastrar por las circunstancias, pero el sentido de la existencia es cuando con atención nos entregamos a lo que a lo que no somos. Y ahí viene algo que está muy demeritado en nuestros días, el profundísimo valor del amor. El amor es precisamente entregarte a lo que no eres, salir de las casillas de nuestra condición de personas. Recordemos que la palabra persona quiere decir máscara. Máscara. Entonces, tratar de recuperar nuestro potencial es enfrentarnos constantemente al enigma. Y por eso, como lo dijo muy bien el doctor Sergio López, la longevidad es la confianza en que mientras tengamos vida, siempre se nos revelará algo. Cuando ya perdimos la confianza, pues de algún modo poco importa que tengamos 15 años o 90, la verdad prácticamente estamos aceptando la muerte. Entonces, yo pienso que hay mucho que hablar al respecto, pero como algún día espero que también tengamos tiempo, veremos que
parte de la expresión de esa confianza está en la creatividad humana y eso es lo que justifica de una sola manera el intento de recuperar el fundamento de la educación, es decir, de la paideia, entendida como cultivo de nuestras capacidades. Y para cultivar las capacidades se requiere ante todo atención. Eso sería lo que comentaría yo. Muchas gracias, doctor Juan. Doctor Sergio, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, Rafael, hay una metáfora muy importante cuando dice, eh, de un pantano surge siempre una flor muy bella. Siempre hay, esta palabra que tú usaste, disculpas, esta palabra que tú usaste de esperanza, yo creo que siempre la tendremos. Siempre la vamos a tener. Es que parece que me pone nervioso hablar de estas cosas. Pero sí creo en el fondo, y cotidianamente lo hago, porque todos los días me levanto y digo gracias por este día. Y me acuesto y digo gracias por este día. Eso alimenta mi condición personal de seguir haciendo lo que tengo que hacer, aunque el mundo se esté cayendo, el mundo social que conocemos. Las formas de vivir estén caóticas o estén decadentes, siempre habrá la posibilidad de salir y construir. Nosotros decimos, hay una forma de hacerlo que es decidir haciendo. Uno decide haciendo. Entonces yo decido hacer un sendo y lo hago. O sea, no lo elaboro dentro de 10, 20 años, no, decido ahora y lo hago. Decido hacer un trabajo de servicio, decido y lo hago. Esa es una condición que me parece que es la parte sustancial de una manera de ver el futuro. Y siempre, siempre hay esa esperanza, como dice el doctor Juan. Sí es cierto, la palabra tiene esa connotación, pero para entendernos ahora, y quizás alguien que esté metido en el campo, la esperanza siempre va a ser luminosa y siempre va a ser una posibilidad de poder construir nuevas opciones. Pero lo más importante para nosotros es que vienen de nosotros. No vamos a esperar que vengan de afuera. No, nosotros nunca esperamos que vengan de afuera. Nosotros nos levantamos y decimos, ¿qué tenemos? Esto es lo que hacemos. Es como hacer el desayuno en casa. ¿Qué tenemos? Esto hacemos, esto comemos. Esto trabajamos, esto tenemos. Y eso es construir un futuro, una esperanza. Por eso decía, una flor en el pantano es luminosa, es algo de esperanzador para lo que uno quiere hacer. Y sí, cuando decimos vivir es maravilloso para nosotros, es que porque lo sentimos en el corazón, lo sentimos todos los días, decimos que vivir es un acto maravilloso. Aun cuando esté caótica la sociedad que vivimos, aun cuando haya mucha corrupción o haya lo que haya, nosotros decimos tenemos que hacer lo que nos toca hacer, porque alguien, un no nacido, pueda tener alguna esperanza después, o una oportunidad, o una enseñanza, o un detalle, algo que tenga que le haga creer todavía en la condición humana. Entonces a mí me parece que eso es muy importante y nunca perder esta condición de creer en la condición humana. Y yo hago eso. Todos los días creo y confirmo que vivir es maravilloso para mí. Hay quienes me conocen muy de cerca y dicen, oye, ¿tú por qué nunca te pones pesimista y no dices, ay, el mundo se va a acabar? Pues no, le dije, porque yo estoy viviendo y lo vivo maravillosamente. Me gusta lo que hago. Estoy enamorado de lo que hago, me asombro, me indigno y todos los días lo hago. Entonces yo creo que lo otro es dejarse vencer por esa circunstancia y esa condición que puede ser opresiva. Y mientras no, me puedo liberar, puedo desarrollar mi espíritu, puedo desarrollar nuevas posibilidades e innovar desde mi circunstancia. Innovar en la salud, en lo que nos toca a nosotros, innovar en la educación, innovar en la forma de comer, de vivir, de amar a los otros, a nosotros mismos. Y sí, el doctor habla de la necesidad de atención y ahí también tenemos que ir. Tenemos que darnos atención a nosotros mismos y a los otros.
Yo creo que por ahí estaría yo haciendo mi aporte a este comentario, y porque sí, hay mucho que hacer para decir, esta vida es maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Y sí, sí es cierto. Hablar de confianza, como nos decía el doctor Juan Malda, en esa connotación de, de tener confianza en la condición humana luminosa, o como nos decía la doctora Jackie, no, no venimos a arrastrarnos haciendo esta alegoría así como pantanosamente, ¿no? Venimos a desarrollarnos, venimos a tener estas alas y extenderlas en luminosidad, en la circunstancia concreta de cada uno. Y desde esta confianza, desde tener la intención y podernos ver en esta condición humana con la capacidad de poder tener la intención y voluntad de crear lo nuevo, ya de dejarnos por un momento o a partir de estos momentos de decir, bueno, es que ahí está lo que ha logrado esta humanidad. Es una realidad concreta y ahí llegó. Y a partir de ahí decir, ¿qué es lo que podemos crear de nuevo? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder dar cuerpo a la verdad, a la bondad, a la belleza, la ética y la estética? Que la belleza que está acá adentro se pueda manifestar luminosamente en la belleza de todo lo que nos rodea. Y eso es precisamente, y les agradezco nuevamente, queridos doctores, insisto, para mí, estoy en compañía de seres sabios, aunque, como decía hace rato el doctor Juan, eh, de manera humilde, bueno, pues somos amateurs. Sin embargo, estamos en este continuo aprendizaje, pero sí, la sabiduría aquí está. Y esto florece y hay que compartirla, porque lo que no se comparte es como el agua. La información, el conocimiento y la sabiduría que no se comparten es como un agua estancada que se pudre. Entonces llega el momento de poder compartir, de poder florecer, flor y canto, como se decía por acá, flor y canto. Entonces, quiero agradecer ya para ir cerrando esta conversación, quiero agradecerles, queridos doctores, por estar participando, por haber participado en este breve diálogo. Seguimos estando de plácemes de manteles largos. Quiero convocarlos nuevamente, invitarlos a que en momentos posteriores, en conversaciones posteriores a esta, podamos profundizar en los proyectos luminosos de cada uno de ustedes, si así lo permiten. Me parece que hay experiencias de vida de cada uno de ustedes que se tienen que compartir, que se tienen que saber ampliamente, lo más ampliamente posible, porque eso es lo que nos infunde el ánimo y la fortaleza de seguir adelante. A mí, las palabras que ustedes han dicho, la forma en la que lo han expresado, que lo han manifestado cada quien desde sus singularidades, de su forma particular de ver la vida, es que me infunden ánimos. Me siento profundamente animado, cada vez más convencido de que uno va por este camino, por un camino de flor y canto, por esta batalla florecida. Y de verdad quiero agradecerles a todos y a cada uno en sus seres, en sus almas, por estar aquí compartiendo todo esto con nosotros. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría invitarlos eh, a que cada uno dijera brevemente, pues algo con lo que se hayan quedado de esta conversación, algo que quieran transmitir a manera de poder ir finalizando, y nuevamente agradeciendo a todos ustedes por sus palabras y por estar compartiendo desde el corazón.
Adelante, quien nos quiera compartir algo ya para finalizar, por favor. Pues otra vez por principio, infinitas gracias por la apertura que has tenido para este encuentro que nos reúne, considero, dado nuestro anhelo conjunto de coparticipar de la manera más sencilla, humilde, en el cultivo de una nueva tierra en la cual la dignidad de la bondad de la vida pueda honrarse, celebrarse y nunca más biopolitizarse, es decir, colonizarse. La vida se coloniza y no solo políticamente. Entonces, cabría estar justo reunidos siempre en pos de ese cultivo, de esa nueva tierra, en la cual una nueva humanidad pudiera despertar y dejar su espíritu florecer. Es lo que nos reúne y gracias al doctor Sergio López por su colaboración tan sensible, tan serena y tan sabia, por sus aportaciones tan grandiosas en México y más allá, en pos del cuidado de la salud y de la vida, de la educación, o el cuidado de la salud y de la vida. Es la línea con la cual contribuye en el doctorado en educación poética, un doctorado singular y aparentemente sin lugar, porque se cultiva ahí en el vacío primordial, en el vacío de la luz, del amor divino. Y infinitas gracias también, desde luego, al doctor Juan Malda por su contribución siempre tan hondamente sensible y sabia, por sus publicaciones tan inmensas en torno a, a la ética, a la ética de la empatía, o sea, del más puro amor, que nos han llevado a encuentros realmente trascendentales. Y bueno, desde luego todo su saber enorme eleusino en torno a la paideia griega, a la educación cual cultivo del paidos, es decir, del niño o niña, que es, por cierto, gran maestro de vida, dado su corazón puro, y cabe en principio respetarle, honrarle. Gracias, y desde luego también gracias a la doctora Zulima, que estuvo por aquí acompañando al doctor Juan Malda, y no solo acompañando, sino también aportando su saber hermoso, trascendente en torno al cuidado de esas relaciones entre esas energías masculina-femenina que son copartícipes de la creación más pura. Gracias. Gracias a ti, gracias a Ana Otero y gracias al doctor Iván, quienes están en conjunto impulsando esta plataforma. Gracias. Muy bien. Adelante, doctor, sí. Nada más quería decir que de parte de mi esposa, que ya no pudo participar ahorita, que le quería dar las gracias. Ella, por supuesto, le encantó que le dieran la palabra y muchas gracias. Y ya nada más lo único que yo diría, para no extender, es que la verdad, de manera personal, yo estoy sumamente entusiasmado en esta época, como en pocas, porque me parece que por más extraño que alguien pudiera considerar, es una época extraordinariamente fértil para la creatividad. Es decir, la fortuna de tener a personajes eh, tremendos como los que ahora ostentan el poder, la gran ventaja de eso es que, a diferencia de otras épocas, estos personajes se muestran tal cual son, en su vacío más crudo. Y me parece que eso promueve muchísimo, bueno, en algunos tal vez el terror, pero eso es cuando uno se deja arrastrar por las circunstancias, porque la atención nos hace ver
que esta es una época extraordinaria para descubrir que la vida es un don que tenemos y que todo está frente a nosotros para irlo construyendo. Es decir, lo que antes pensábamos que era el sentido de la vida, acumular, tener dinero, ejercer poder, tener prestigio, se muestra como lo que siempre ha sido, un enorme vacío. Y en cambio, muchos discursos que a veces hasta se descartaban por decir que eran, y lo decían de mala manera, románticos, ingenuos, etcétera, etcétera, creo yo que son los que se muestran como más fecundos y dignos de exploración. Y tal como lo dijo el doctor Sergio López, es una muy buena época para actuar, ya no nada más para estar elucubrando, sino actuando. Y creo que la acción más inmediata que todos podemos llevar a cabo es la de amar, de veras, ¿eh? El amor ejercido constantemente es el mejor bálsamo para una época de miseria como esta. Es lo que quisiera decir. Muchas gracias, doctor Juan. Doctor Sergio, no sé si usted quiera finalizar con algo ya para despedirnos. Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación a Rafael, a Jacqueline, que tuvieron a bien considerarme en este encuentro, en este diálogo. Y yo me quedaría con esto. Creo que la oportunidad está ahí. La elección es de nosotros y si nosotros no hacemos la elección, nadie la va a hacer. O la hará otro en otro momento y quién sabe cuánto tiempo tarde. Pero ahora quizás es nuestro tiempo y lo estamos haciendo. Entonces yo diría, decidir haciendo, como decimos nosotros, decides y haces. Y luego construyes y construyes. Y es tu oportunidad. Vive ahora intensamente. Disfruta tu acto maravilloso de vivir. Yo diría, eso es lo que habría que hacer. Y no pensemos en que ya acabaron con nosotros. No, no, apenas empezamos. ¿No? Apenas empezamos. Entonces, pues muchísimas gracias, Rafael, por esta invitación. Muchas Pues al gracias. contrario, muchas gracias nuevamente, queridos doctores, querida doctora Jacqueline, doctor Juan, doctor Sergio, la doctora Zulima, que también estuvo participando con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Tuvimos unos problemitas técnicos al inicio de la transmisión de YouTube. No se preocupen, los vamos a solucionar para que se pueda tener completo este video. Nuevamente, muchas gracias. Y recordarles que todos estos videos están en www.horizonteshumanos.com. También tenemos en nuestro canal de YouTube publicadas la mayor parte de estas charlas de coloquios para la nueva humanidad. Los invitamos a que nos vean y escuchen en posteriores ocasiones. Y nuevamente, muchas gracias a todos los seres que han estado aquí con nosotros. Y bueno, pues ya despedimos esta transmisión agradeciéndoles por su tiempo, paciencia y atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.